Tenemos dentro de los temas que hemos preparado el día de hoy en este trabajo, tenemos los antecedentes del protestantismo, origen de la reforma, reforma y sus principales exponentes, biografía de los principales exponentes, origen del protestantismo, división del protestantismo, inicios, ruptura de Lutero con Roma, las tesis, una de las cuatro más significativas, porque son 95, y en grupo conseguimos que había 6 que son importantes mencionar. Y un pequeño cuadro donde vamos a ver las diferencias entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. Como antecedente tenemos ¿qué es el protestantismo? Es un significado amplio que se da cuando alguien está en desaprobación o en desacuerdo con algo, ¿verdad? Eso es el protestantismo en sí como palabra. Esta reforma protestante surgió a partir de una llamada reforma que se dio en Alemania y derivó en la creación de muchos grupos religiosos. En el año de 1517 se dio origen a esta reforma y fue Martín Lutero el principal gestor de esta reforma. Para el siguiente tema voy a llamar al hermano Pablo, que a continuación va a ayudar con la presentación. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Gloria a Dios. Bien, hermano, me toca hablar acerca del origen del protestantismo. Podemos indicar que Martín Lutero trató de reformar la iglesia. Podemos indicar que en el año 1517 Lutero comenzó con la reforma. Debido a que la situación de la iglesia se encontraba deplorable, la autoridad del Papa se encontraba en decadencia, porque estaba más preocupado de las cuestiones terrenales que por la misma fe. Existían constantes abusos en conjunto con los que formaban el clero, miembros de la curia romana. En esa época entregaban un cartón con la firma del Papa para perdonar los pecados, y mientras más cartones obtenía, más perdones era merecedor. Entonces, esa fue la chispa con la que se inició el protestantismo, porque el Papa León X le concedió al príncipe Felipe Alberto de Alemania que predicara acerca de las indulgencias con el objeto de sacar fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro. Entonces fue ahí que Martín Lutero se levantó indignado contra los abusos que se cometían y publicó las 95 tesis, proposiciones acerca de la indulgencia. Podemos mencionar a los 4 principales exponentes de la reforma. Tenemos a Juan Calvino, Martín Lutero, Enrique VIII y John Wesley. Juan Calvino era un teólogo francés considerado el padre de la reforma. Martín Lutero, un monje, profesor de teología. Enrique VIII fue el rey de Inglaterra. Uno de sus hechos más importantes fue la ruptura con la Iglesia Católica. Y John Wesley, fundador de la Iglesia Metodista en Inglaterra en el año 1703, junto con su hermano Charles y unos amigos, formaron un grupo muy pequeño dedicado a la metodológicamente a la oración, culto y estudios religiosos, conocidos después como los metodistas. Y le damos paso a la hermana Elvita, que nos va a hablar acerca de la bibliografía de estos exponentes.
Gloria a Dios, aleluya. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Que el Señor derrame muchas bendiciones de manera poderosamente en cada uno de ustedes. Hermano, como esta parte me toca a mí hablar de la geografía de estos personajes, digamos, dentro del Evangelio, porque abrieron la puerta, digamos, de esta manera, para que nosotros estemos acá. Amén. Amén. Gloria a Dios. Santo es su nombre. En este caso vamos a hablar de Martín Lutero. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Heidelberg, Alemania, y fue un teólogo muy prominente y católico también de la orden de los agustinos. Él ingresó a la Universidad de Erfurt en 1501 para estudiar leyes. Fue un magnífico estudiante y un gran compositor, hermano. Ustedes tal vez han oído esa alabanza que dice Castillo Fuerte. Pues él la compuso porque también fue un músico muy importante. En 1505 él ingresa al monasterio y fue un hombre muy ejemplar dentro de su religión. Hacía toda clase de ayunos y también él tuvo muchos azotamientos, porque eso es lo que hace la religión, que no sé si ustedes lo sepan, ¿no? Que tienen un cuarto especial donde ellos se azotan para pagar sus pecados. Oí una vez un testimonio, hermano, esta foto, porque dice que ese cuarto de castigo que le llaman, eso es un olor a sangre fuerte y muy pestilente. Esas paredes están manchadas de sangre porque ese es el castigo que ellos se dan por sus pecados. Él en 1508, mientras leía la epístola de los Romanos 1:17, presidió la luz y la paz. Y ahí se dio cuenta que este versículo dice más: el justo por la fe vivirá. Ahí se le abrió el entendimiento, podríamos decir, de este varón que era un monje católico. Y vio por fin la salvación que se recibía por medio de la confianza en Dios a través de Jesucristo, no por obras, sino por la fe en Jesucristo. Amén. Fue también profesor de la Universidad de Wittenberg y ahí estuvo durante 38 años como profesor de esta universidad. Él muere a los 63 años. No sé si ustedes lo sepan, él también fue un hombre que fue martirizado por no negar la fe ni tampoco negar la tesis que él se había dado cuenta a través de la palabra de Dios. Amén. Vamos ahora a hablar de Juan Calvino. Juan Calvino nació en París el 10 de julio de 1509. Fue educado en el catolicismo. Realizó estudios de teología, humanidades y derecho. Él tenía muchos conocimientos sólidos de latín e historia en el Tratado de Séneca de la Clementina. Esto significa sobre la clemencia, ¿no? Porque ahí viene Clementina. A principios de 1535 se instaló en Suiza y publicó otra obra llamada Instituciones de la Religión Cristiana. Con más de 20 años se convirtió al protestantismo al adoptar puntos de vista de Lutero, que negaba la autoridad del Papa de Roma y tenía como importancia primordial la Biblia y la doctrina de la salvación a través de Jesucristo, no por obras, sino por la fe. Amén. Vamos a hablar ahora sobre John Wesley. Este varón tuvo un gran movimiento de renovación espiritual a mediados del siglo XVIII. Nació el 17 de junio de 1703, nacido en Epworth, Inglaterra. Él preparó a dos familias de profundas convicciones evangélicas
cambió la historia religiosa del Reino Unido y marcó un antes y un después en el cristianismo mundial. A los 6 años, él tuvo que sobrevivir un incendio provocado a esta familia por ser cristiano. Pero él dice que la familia salió del lugar del incendio, pero él se quedó dormido. Y gracias a unos vecinos valientes lo pudieron rescatar y salió con vida. Porque Dios tenía propósito en él. Amén. Estudió en la Universidad de Oxford y vivía una existencia disciplinada y austera. Él se reunía con grupos de estudiantes y profesores para leer la Biblia y para hacer obras, como dice la palabra de Dios, que la fe sin obra es muerta. No solamente tenemos, hermanos, que oír, leer la palabra de Dios, sino también ayudar al prójimo. ¿Ven? Visitaba las cárceles y ayudaba a las familias más necesitadas. Esto es todo, hermano. Dios lo bendiga. Aquí en esta continuación tenemos a nuestro hermano hermano. Dios lo bendiga. Es para mí una bendición como lo sería para cualquiera de ustedes, ¿no? Que tomaran la palabra y lo usaran, ¿no? Porque para eso estamos, para alabar y adorar a nuestro Dios, nuestro único Dios verdadero. Dios lo bendiga, mi querido hermano. Aquí vamos a tratar sobre los orígenes del protestantismo. Los teólogos Martín Lutero y Juan Calvino son señalados como los padres del protestantismo. El rechazo al gran poder del Papa, a la oposición de la venta de las indulgencias, todo esto, ¿no? El perdón no se compra, no hay dinero en el mundo para comprar el perdón. El perdón es gracia de Dios, queridos hermanos, por medio de su amado Hijo Cristo Jesús. Él viene a ser la puerta, la llave del reino para llegar hasta la presencia de nuestro Padre. El único Dios que tenemos, Jehová, el creador del cielo y la tierra, y de toda cosa que se mueve en la tierra. Y aquí también nos dice que había tierras ociosas que la Iglesia Católica tenía en diversas regiones del mundo. Fueron algunos de estos motivos que impulsaron a la reforma de estos varones. El teólogo, como ya dije, Martín Lutero y Juan Calvino. Es importante saber que la Iglesia protestante a su vez se encuentra dividida en 3 grandes grupos, que son la Iglesia Calvinista, la Iglesia Anglicana y la Iglesia Luterana. La Iglesia Calvinista es la que mandan, por ejemplo, los presbiterianos. El hombre no nace predestinado para la salvación y la condenación, la salvación se la gana por medio de nuestro amado Dios, Jehová, el gran Dios de los ejércitos, ¿no? Y tenemos a la Iglesia Anglicana que cuenta con 2 ramas, la una más cercana y la otra al calvinismo, esos son los varones que fueron los protestantes, ¿no? Y la Iglesia Luterana que dio forma luego a la menonita y a la anabatista, entre otras, hermanos. Y aquí tenemos la división del protestantismo. Pero aquí hay algo también muy interesante que debemos saberlo todos como hijos de Dios nosotros, ¿no? La primera iglesia, yo sé que todos la sabemos, ¿no? Que la fundó Cristo Jesús. Cuando le dijo a Pedro, ¿no? En esta roca fundaré la iglesia. Esa es la primera iglesia que tenemos nosotros. Nuestro tesoro invaluable. Y nos dice que aquí en la gran cisma del 1054 tenemos a los cristianos occidentales y a los ortodoxos romanos, a los protestantes. Se consideran evangélicos luteros, con la iglesia luterana pietista e iglesia libre, y con Calvino los puritanos presbiterianos,
unitarios, metodistas, independientes y bautistas, cualquiera y congregacionistas. Es todo cuando tengo que decir, mi hermano. La palabra de Dios es extensa, sería bonito seguir hablando de esto, pero tengo que dar paso a mi hermana Normita. Venga, deléctese, hermana Normita. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, la Biblia dice que algunos comenzarán primero. Gloria a Dios. Bueno, siguiendo con el tema, a mí me tocó el inicio del protestantismo, que fue dado el 31 de octubre de 1517, donde Lutero colocó en la puerta de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis. Ahí usted puede imaginarse que eso fue la chispa para que se levantara en llamas en Europa, ese fuego, ¿no? Como había algo, tenían algunos que podían levantarse, pero no lo hacían, lo hizo, y entonces cuando lo hizo Lutero, entonces ahí comenzó a levantarse. Y en 1520 el Papa emitió una bula era un edicto, una orden que se daba para excomulgar a Lutero, para que se retractara en 60 días lo que había dicho, si no, él iba a recibir la pena de muerte. Entonces cuando él oyó y pues, él supo, entonces él quemó esa bula en público, imagínense usted. Entonces ahí lo excomulgaron a él, y él dijo que él no se iba a retractar de lo que él había dicho, si no se convence la escritura, le dijo, por la razón. Y aquí estoy yo, le digo, aquí estoy yo pues, y que Dios me ayude. Y para cumplirse pues el edicto, lo que había dicho, él fue condenado. Pero como él tenía demasiados amigos alemanes, pero hubo uno que lo escondió, el duque Federico, lo escondió por un año. Por un año lo escondió, pero él de nuevo volvió, él vino a Wittenberg para él poder cumplir, y él vino a escribir, a predicar, tradujo la Biblia, miren, la Biblia de latín en alemán, miren lo que él vino a hacer, porque él tenía que volver, y de todas maneras él fue condenado, ¿por qué? Porque ya pues al papal, él emitía a todos los inquisidores, aquel que traía, por ejemplo, leña para quemar a los herejes, recibían dinero, porque eso era pues de los papados, decía, de Roma. Él tuvo que romper el Lutero con Roma, y él vino. Y ahí puede decirse que las tesis que él las puso en 95, no las vamos a leer aquí las 95, pero nosotros hemos cogido 6 de las que yo les voy a leer, esas sí se las voy a leer cada una. Gloria a Dios. El Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios, o remitiendo la consecuencia en los casos especiales reservados. De modo que el Papa dice, no remite pena alguna a las almas del purgatorio que según los cánones que ellas deberían haber pagado en la vida. Debe enseñarse a los cristianos, dice, que no es la intención del Papa en manera alguna que la compra de indulgencia se compare con la obra de misericordia. Debe enseñarse a los cristianos que él ve a un indigente y sin prestarle atención da su dinero para comprar indulgencia. Lo que obtiene en verdad no son las indulgencias papales, sino la indignación de Dios. Los tesoros de la indulgencia son redes con las cuales ahora se pescan las riquezas de los hombres. Son algunas pues que está el curso ahí, pero sabemos que el Señor es que nos ha sacado, como cantamos en antes con la alabanza, Él nos sacó y somos libres ahora para poder decir, y la gloria sea para el Señor, lo que hemos aprendido, lo que seguimos aprendiendo sea la gloria para Él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, mis queridos hermanos, hemos hecho una recopilación de algunas diferencias importantes de mencionar para recoger todo lo que hemos hecho en este trabajo. Vemos que en cuanto a doctrina, los católicos dicen que la salvación se consigue mediante la fe y buenas obras. Los calvinistas, los luterianos y calvinistas dicen que la salvación se consigue mediante la fe o predestinación. Los anglicanos que la salvación
salvación se consigue mediante la fe, y los pentecostales que la salvación es un regalo de Dios, que no es por obra sino por la gracia de Dios. En cuanto a la doctrina de los sacramentos, la Iglesia Católica reconoce 7 sacramentos. La Iglesia Protestante solo reconoce 2, que es el bautismo y la comunión o Santa Cena. En cuanto a la doctrina también de imágenes, vemos que los católicos adoran sus imágenes y ellos tienen un altar con los santos, y nosotros los cristianos evangélicos solamente creemos que en un solo Dios fiel y verdadero, y no adoramos imágenes ni a los naturales. En cuanto al culto, la organización de ellos tienen misas y ceremonias. Nosotros, en cambio, tenemos la misa es reemplazada por un culto como este, por ejemplo de la palabra, las ceremonias son celebradas por el templo con imágenes. En cambio, los luteranos hacen ceremonias celebradas en el templo y sin altar de imágenes. El culto está en manos de sacerdotes que deben ser célibes. En cambio, que los protestantes celebramos un culto, pero es el pastor el que es el miembro máximo es la autoridad dentro de la iglesia, y pues sí tiene libertad para el matrimonio porque es normal, es un ser humano normal, ¿verdad? Y la organización en sí, como ya nos habíamos hablado, el Papa de Roma es el jefe máximo de todas las iglesias católicas. En las iglesias protestantes no hay obediencia al Papa, el rey es la máxima autoridad en las anglicanas, y en los pentecostales no hay obediencia tampoco al Papa. Y la jerarquía de la iglesia eclesiástica, los obispos y cardenales son las principales autoridades dentro del país, ¿verdad? En cambio, los luteranos y calvinistas no existen ni obispos ni cardenales. En la anglicana mantienen los obispos, que es la máxima autoridad de la iglesia, y en la pentecostal nosotros nos debemos a la obediencia del pastor y del pastor. Es todo, hermanos, lo que hemos preparado para ustedes. Espero haber aportado algo al conocimiento de este bonito tema. Muchas gracias, les doy gracias a Dios por esto, y quiero llamar a mi amado pastor para hacer la entrega de nuestro trabajo. Gloria a Dios. Qué precioso, ¿verdad? No fue mucho tiempo, pero fue una bonita enseñanza. La diferencia, ¿verdad? El día de hoy ya sabemos un poquito más. Antes de que ustedes se vayan a sus asientos, yo quiero delante de todos los mismos entregarles sus respectivos certificados de haber aprobado satisfactoriamente la escuela de discipulado que se realizó en nuestra congregación periodo 2015-2016. Llamo primeramente a nuestro hermano Pablo Pulupa. Felicitaciones, hermano Pablo. Siga adelante. Hermano Armando Prudencio. Siga adelante. Nuestra amada hermana Elba Cedeño Viuda de Sánchez. Nuestra hermana amada Norma Ramos de Silva. Y nuestra amada hermana Lorena Mora. Le damos un aplauso al Señor. Y adelante. Ahora bien, tenemos el segundo grupo. Pueden tomar sus asientos, las fotos las vamos al final. Amén. Vamos al segundo grupo. Y va a empezar en esta parte nuestra hermana amada Sonia. Buenos días. Su nombre, en estos temas, nosotros somos el segundo grupo, y nosotros vamos a hablar sobre la historia de la Iglesia Evangélica
cómo vino aquí al Ecuador y de la forma como Dios participó en ello. Vemos que la Reforma Protestante del siglo XVI, de manera especial en las celebraciones de soberanía de Dios, la autoridad de la Biblia, es útil para la conservación de la fe, la doctrina y también la conducta. Durante el siglo pasado vinieron a nuestro país iglesias o también denominaciones que influyeron ya en la forma protestante porque tuvieron su raíz en ello. Experimentaron una renovación que dio origen para que se formen varios movimientos que buscaban piedad, avivamiento y la fidelidad. También vamos a ver de que estos movimientos, uno de ellos tuvo mucha preponderancia y influyó mucho también en lo que era la venida de los misioneros. Tenemos a este movimiento que llegó al Ecuador y podemos dar testimonio de ello, que es los promotores bíblicos, que se dedicaron a viajar promoviendo la lectura de la palabra. Entre estos tenemos a Guido Ronson, a Pensotti, Andrés Guides, Irigoyen y la colaboración especial de Vicente Rocafuerte. Irigoyen y Vicente Rocafuerte eran los únicos ecuatorianos, los demás eran estadounidenses y también uruguayos. Vemos que el grito de la revolución en el año de 1896 tuvo mucho que ver en la consolidación en el Ecuador de que haya libertad de culto. Acordémonos nosotros de que antes de este tiempo la iglesia tenía mucho que ver en lo político, social y económico. Cada acto que se daba a nivel de gobierno siempre iba por delante de la iglesia, pero en el gobierno de Eloy Alfaro, esto de aquí tuvo un stop ya. También comenzaron a cambiar las cosas, de manera que esto dio paso a que se vaya, a que las cosas cambiaran, ¿no? Entonces, por eso yo digo que aquí tuvo mucho que ver Dios. Él quiso dar facilidad a los misioneros que venían acá al Ecuador. Se anticipó en su obra, ¿no? Unos 10 años antes de que comenzara él. ¿Por qué yo digo que Dios tuvo que ver? Dios tuvo propósito, inclinó a las personas a que se realizaran. Comenzó en el año de 1897 con el pastor italiano uruguayo, de ascendencia italiano-uruguayo, Francisco Pensotti. Difundió la Biblia en los lugares donde él se encontraba. Era también pastor de una congregación. A esta congregación asistía un ecuatoriano llamado Zoilo Irigoyen, que luego fue a formar parte del grupo caudillo de Eloy Alfaro o de la revolución liberal que se iba a realizar dentro de algunos años. En el año de 1890, Irigoyen se traslada al Ecuador. Camino a Guayaquil, él también cumplió con esa misión de coger y de repartir Biblias, ¿no?, en su camino, especialmente entre la frontera de Ecuador y de Perú. En el año de 1800, pero para esto, en el mismo periodo, a Pensotti, que también venía con él, lo cogieron preso. En el año de 1891, gracias a los esfuerzos de la embajada estadounidense, él fue liberado. En el año de 1892, Pensotti llegó a Guayaquil y fue el primero. Para mí tiene mucha importancia eso. Fue el primero que fundó una célula aquí en Guayaquil. En el año de 1895, Irigoyen se une a las fuerzas liberales y deja el pastoreo en Perú. Triunfa para esto Alfaro, es decir, la revolución alcanzó su clímax y ascendió para esto el general Eloy Alfaro, siendo presidente en esa época. Él fue que gracias, yo digo que aquí puso la mano Dios, ¿no? Él fue uno de los principales que apoyó a que la iglesia evangélica llegue al Ecuador.
esa facilidad para que pueda movilizarse de un lado a otro. Como yo decía hace un momento, antes de que Eloy Alfaro tuviera el poder, no se podía practicar otra religión si no era la católica. La iglesia estaba siempre en lo político, en lo económico y en lo social. Para los misioneros, él fue el instrumento que Dios puso para la apertura al Ecuador del cristianismo evangélico. Vemos que ya ha sucedido esto. Jorge Fisher se reunió con Eloy Alfaro. Él a su vez le dio un oficio y también le dio una especie de carta, o se podría decir, una recomendación para que él pueda trasladarse a cualquier sitio del Ecuador y pueda así pregonar la palabra del Señor. Para que se pueda pregonar la palabra de Dios, ¿no? Y impulsar a la lectura de la palabra. Pero para ese mismo tiempo, como se daban las cosas, ustedes saben que nada se queda así, solo. Siempre algo tiene que pasar. El arzobispo de este tiempo, en Quito, confabuló y organizó a manera de una guerra santa en contra de Eloy Alfaro o en contra del liberalismo en sí. A la llegada ya de las misiones, ya se encontraron estos señores con un remanente de personas que ya eran creyentes fuertes, ¿ya? Que no iban a ser inculcados ni nada, por más que hicieran las cosas, que ellos iban a estar siempre fuertes en su palabra y dispuestos a ayudar. Claro está que este remanente no era grande, era poco, porque la gente todavía tenía temor, ¿ya? De coger y lanzarse de frente y decir, yo soy un evangélico, no, sino que lo hacían siempre con prudencia, tratando de que todo sea, como nosotros decimos en la actualidad, en perfil bajo. Cuando vinieron los misioneros aquí al Ecuador, ya tenían un paso abierto, es decir, ya su camino estaba yendo para lo que ellos, el propósito que ellos ya se habían trazado. Para esto, en ese mismo tiempo, el Alfaro le pidió ayuda al pastor metodista Ward para que, si fuese posible, le ayude a buscar profesores para las escuelas que él iba a abrir. Entonces ya el Alfaro, si nos vamos a dar cuenta, él ya tenía esa idea de cambiar todo lo que era la parte religiosa del país. Porque acordémonos que el gobierno de él era liberal, ¿ya? Y si estaba la iglesia católica metida, no iba a funcionar como él quería. Vemos que llegaron las misiones al Ecuador. Como dije anteriormente, ya estaban con un camino trazado. El evangelismo cristiano escrito en sí llegó hace 120 años aquí al Ecuador, el 17 de julio de 1896. Como yo dije hace un rato, 10 años pasaron para que los misioneros lleguen. Y Dios puso camino, vio a las personas, a los dos grandes personajes que para mí son Francisco Rossoli y Zoilo Irigoyen. Ellos fueron los que hicieron el camino para que las misiones triunfaran a nivel de nuestro país. Como dije, llegaron hace 120 años, el 17 de julio de 1896, a traer unos misioneros norteamericanos que llegaron al Ecuador, que entre ellos está Jorge Fisher, Stein, Portnoy y el jamaiquino Saulón Hanks. El jamaiquino fue el que fundó, importantísimo también, la primera escuela bíblica cristiana en el Ecuador. Carlos Chapman y Carlos Paul, ellos como ya tenían el camino hecho, ellos fueron directamente hacia Manabí. Ahí dieron toda la apertura, y esto fue el 13 de octubre del mismo año, de 1896. Homero Clima y Guillermo Rex, en cambio, ellos llegaron a Manta, pero aquí sucede algo importantísimo. Llegaron el 27 de enero de 1897 y se encontraron con una señora llamada Julia Anderson. Esta señora tuvo 45 años trabajando para él, o trabajando para la misión. Fue la primera mujer que tradujo el Nuevo Testamento al quechua. El
trasladó directamente hacia la provincia del Chimborazo. Acordémonos que en ese tiempo el Chimborazo era la mayor parte de las indígenas. Hablaban el quechua y a mí me esperar que ellos aprendieran el idioma, sino que ella tenía que aprender el idioma. Entonces, como que la misión de ellos era implementar la lectura de la palabra, tradujo el Nuevo Testamento al quechua. Ahora, para comentar todo esto, viene el hermano Buenos días, hermanos. Realmente, como el hermano dijo, para mí es un privilegio dirigirme a ustedes. Y luego de haber cruzado con nuestro pastor un largo periodo de enseñanzas y de momentos menos aprendiendo la palabra de Dios, estamos aquí haciendo nuestra tesis, exponiendo ante ustedes cosas que hemos aprendido, experiencias que hemos vivido. Continuando esta información sobre la historia de la iglesia evangélica en el Ecuador, voy a resaltar algunos puntos que consideramos importantes de la explicación que nuestra hermana nos hizo. Si bien escuchamos que habló de la intervención de Vicente Rocafuerte, en efecto, Vicente Rocafuerte ya en el año de 1834 ocupaba el cargo de presidente de la República. Él, considero yo, que fue un instrumento de Dios porque dentro de su visión él tenía instaurar una educación cristiana y no estaba él a favor del clero. Tenía muchas observaciones de lo que todos conocemos que el clero se ha caracterizado. Entonces él impulsó, y por eso es que ayudó y apoyó a ciertos misioneros aquel año. Acuérdense que es una época muy dura, el año de 1830 recién Ecuador nace como república y venimos heredando de nuestra madre patria, España, el catolicismo arraigado, intransigible, fuerte, severo, que no aceptaba otra posición que no sea el catolicismo. Entonces en esta época el presidente Vicente Rocafuerte, con una carga durísima de que romper, sin embargo inició esta labor y dio facilidades para que empiecen ciertos misioneros a hacer su trabajo. El camino era muy duro por la carga de la historia que se viene dando y en lugar de mejorar, empeora. Con el presidente Gabriel García Moreno, que considero yo y la historia también lo califica como la persona más cruel y despiadada en cuanto a la atención a la libertad de cultos. Gabriel García Moreno, entre otras cosas, era un católico, apostólico, romano, arraigado de corazón. Era un defensor del catolicismo a muerte, y literalmente a muerte. ¿Por qué? Porque él, en la Constitución de 1876, de 1887, que él la creó para poder trabajar, así como lo hacen los gobiernos, para poder trabajar su misión, instauró la pena de muerte a aquellas personas que no profesen la religión católica y que quieran profesar cualquier otra religión que no sea la católica. Es decir, que el ambiente político era terrible para el evangelismo. Por eso es que vemos que en estos años no hubo un auge del evangelio porque el panorama político y las leyes no lo permitían. Ya este presidente, que vale resaltar, su catolicismo era tan fuerte que declaró a la República del Ecuador con el nombre de Sagrado Corazón. Así, declaró como patrona del Ecuador a la Virgen de la Merced. Trajo a los jesuitas que fueron expulsados de Alemania por sus acciones conocidas mundialmente, y él los recogió y los trajo acá porque dentro de su visión política consideraba que el conocimiento que ellos tenían era importante para que en Ecuador se desarrolle la educación con bases católicas, específicamente de los jesuitas. Y así que los jesuitas alemanes se encargaron de la formación universitaria, se puede decir, la formación superior,
Y los jesuitas españoles se encargaron de la educación secundaria, que hasta en nuestras actuales épocas todavía vemos la influencia de la compañía de Jesús, de los jesuitas que han incluido en la educación. La hermana bien dijo, el año de 1896, ya en la presidencia de Alfaro, tenemos a un siervo de Dios. Realmente él fue utilizado por Dios para abrir ese camino que estaba cerrado por los presidentes anteriores que nada habían cautizado este camino, y él instaura la libertad de culto. La libertad de culto no es otra cosa que el derecho que tenemos nosotros los ciudadanos a profesar una religión, cualquiera que sea en todo caso, pero a profesarla libremente, sin persecución como lo era en la época de Gabriel García Moreno hasta la muerte. Es ahí donde ya está el camino apto para que nosotros, en este caso los misioneros que ya venían haciendo su labor desde muy atrás, tenga una tierra fecunda para que de aquí en adelante venga el Evangelio del Ecuador y se desarrolle a los niveles que hemos alcanzado hoy. También me es preciso resaltar la gestión de las sociedades bíblicas. Las sociedades bíblicas fueron las primeras instituciones mundiales. La primera sociedad bíblica que existió fue en Gran Bretaña. Obviamente ellas nacieron por la necesidad de que ya vimos lo que los hermanos contaban, de la falta de Biblias, que los católicos no permitían el acceso común a la Biblia. Entonces en el mundo no existían Biblias, y ya con la ideología del protestantismo, donde abrió esa brecha, ya existía sed de conocer la palabra de Dios, sed de leerla. Las personas querían ver qué hay en la Biblia, porque esa es la naturaleza de nosotros, buscar de Dios. Entonces las sociedades bíblicas se fueron en el año más o menos de 1804, y de ahí en adelante se formaron más sociedades, Sociedad Bíblica Americana, después las Sociedades Bíblicas Unidas, donde se unieron sociedades bíblicas actualmente de 127 países o más, se unieron para formar las Sociedades Bíblicas Unidas, y actualmente vemos sociedades bíblicas en Ecuador, en Perú. Y el trabajo que ellas hicieron, que vale la pena resaltar, fue traer las Biblias en el año de 1824, donde la época era terrible, pero ellos vinieron y trajeron y sembraron las Biblias, e inclusive las entregaron en los conventos católicos, donde no existían. Eran los lugares religiosos a donde podían llegar, porque acuérdense que el cristianismo en aquella época no estaba. Y ellos fueron sembrando, y las mentes de estos mismos católicos, monjes, curas, que ya tenían acceso a la Biblia, fue ya siendo un ambiente ideal para leerla y saber de que aquí hay palabra de Dios y aquí hay algo que tiene que ser puesto a la luz. Esa es la parte que yo pongo con el fin de colaborar con la información que la hermana nos puso. Hermanos, es un placer para mí haber colaborado en algo, gracias al apoyo de nuestro pastor. Continúa hermana espléndida. Dios los bendiga, amados hermanos. Es un privilegio para mí estar aquí delante de ustedes. Que Dios los bendiga y que lo que yo pueda explicar ustedes puedan entender. A mí me toca la parte de la ampliación de la Iglesia Evangélica Cuadrangular. Como ustedes saben, este tema tiene como fundamento la sanidad, la salvación, el bautismo y la venida de Cristo. En el año 1956 inició la obra del Evangelio Cuadrangular, y en ese tiempo vino un misionero de los Estados Unidos, y él fue el que trajo el Evangelio aquí al Ecuador, y él fue oficiado por la Iglesia Internacional del Evangelio
de la ciudad de Los Ángeles, California. Podemos ver que este hombre que llegó, llamado Calvero, este hombre que llegó aquí a esta ciudad, aquí a Ecuador también, él fue el que trajo el Evangelio y él caminaba por las calles de Guayaquil hablando del Evangelio, y él invitaba a las personas para que se reúnan en un lugar especial llamado iglesia, que en ese tiempo se inició, y entonces ahí él predicaba el Evangelio y los invitó ahí a la calle de los Ríos y Maldonado. Ahí fue la primera reunión que tuvieron los hermanos evangélicos de la iglesia cuadrangular. Y de allí se extendió el Evangelio, predicando el Evangelio, se hicieron iglesias, y entonces este hermano también inauguró una iglesia en Milagro. Y llegó el tiempo de que ya él predicó el Evangelio aquí, entonces él tuvo que salir del país, llegar de nuevo allí a los Estados Unidos, y envió un representante. Y este representante es el hermano Roberto Aguirre. Y él quedó representando la obra que él había dejado comenzada. Entonces el hermano siguió, pero al año el hermano Galberry regresó aquí al Ecuador, y entonces él, pero no llegó aquí a Guayaquil, sino que quedó en Quito, y él inició la primera iglesia cuadrangular del Ecuador, allí en Quito. Y de ahí pues él se fue de nuevo a su país, y actualmente en las calles José Barcole y Cuenca se encuentra la iglesia central del Evangelio cuadrangular. Y eso es lo que puedo decir, hermano, de esta iglesia. Dios santo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bueno, yo voy a continuar con la siguiente denominación. Son varias, pero hemos elegido a tres. Y la hermana Estenia estuvo con lo que es la iglesia cuadrangular. Me voy a continuar con la iglesia evangélica de la Alianza, ¿no? Dice que la iglesia comenzó en el año de 1915 con el misionero Guillermo Reed. Él vino con su familia para acá, para el Ecuador, y anduvo recorriendo varias ciudades de la República del Ecuador. Y luego dice que él llegó a la ciudad de Guayaquil, en donde él estuvo predicando, y luego dice que él fue y predicó en la iglesia, en el Centenario, en la plaza del Centenario. La iglesia, dice que ahí fue fundada la iglesia, la Alianza, en Quito el 1 de mayo. En el año de 1940, esta congregación dice que evangélica se componía de 189 personas. El reverendo Guillermo Ruiz, que fue el misionero, que fue el fundador de esta iglesia, él fue el que comenzó con esta iglesia. Luego dice que sigue el siguiente pastor, que fue el pastor Manuel Mejía, que fue ecuatoriano. Él solamente duró 2 años. Luego continuó en el año de 1948 el pastor Miguel Ricardo Tobar. Él terminó en el año de 1915. Su ministerio duró 67 años. Yo tuve el privilegio de poder estar ahí en la iglesia de la Alianza. Y vi que ese viejito, que ya estaba viejito, pero él seguía, y sus mensajes eran muy buenos. Actualmente, ahorita, en el mes de agosto, está el pastor Miguel Mendoza. Continuamos con la revelación que es de las Asambleas de Dios. El misionero pastor norteamericano Lowell Dowdy
ciudad más importante, a la segunda ciudad más importante, que es nuestra amada ciudad Guayaquil. Y dice que posteriormente, eso fue en el año de 1962, posteriormente dice que él fue, lo invitaron la iglesia, la primera iglesia cuadrangular, a una campaña evangelista. En esta campaña evangelística dice que hubo mucho avivamiento, hubo mucha sanidad y muchas personas también fueron bautizadas. Y cuenta, dice